Soldados. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, vamos! ¡Rápido! ¡Así! ¡Así! ¡Ven aquí! ¡Mata! 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 Espíritu de lucha. La batalla es una experiencia horrorosa. Muchos soldados están ansiosos antes de ella y aterrados en su transcurso. Sus ruidos y visiones asaltan los sentidos y sus tensiones pueden quebrar hasta la voluntad más fuerte. El puro egoísmo sugiere que es una experiencia que sería mejor evitar y que para un soldado sería mejor ponerse a cubierto o salir corriendo. Pero muchos soldados hacen algo que les mantiene allí. Enmascaran su miedo. Pueden con sus tensiones y cumplen su trabajo. Lo que les mantiene en acción cuando tantas presiones se combinan para una cita urgente en otra parte es esa decisiva cualidad militar. Difícil de definir y fácil de identificar. La llamaremos espíritu de lucha. Este y el espíritu de cuerpo son dos factores primordiales en los marines de los Estados Unidos. Y estos jóvenes reclutas están demostrando cómo se estimulan esas cualidades. Esta misma cualidad de espíritu de lucha fue la que permitió a otra generación de marines asaltar veintenas de islas fortaleza en el Pacífico, enfrentarse con un enemigo resuelto e implacable, sufrir muchas bajas, pero seguir adelante. ¡Primer batallón! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor! ¿Estamos listos para otra emotiva historia de los marines de los Estados Unidos? ¡Sí, señor! Ahora vamos a hablar de los marines marchando contra un ejército muy poderoso, el ejército alemán. Y vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. El espíritu de lucha ayudó a los hombres de ambos bandos en la Primera Guerra Mundial a soportar los sufrimientos de la guerra de trincheras y a afrontar los peligros de ir en primera línea. En el bosque de Beló había 1.200 soldados alemanes que estaban atrincherados. Estaban listos para combatir. Tenían artillería, ametralladoras y estaban preparados para todo. Los marines sabían que tenían que ir al bosque. El fuego de ametralladora alemán que salía de ese bosque era tan intenso que cortaba el trigo como si fuera una hoz. Los marines caían a derecha e izquierda. Dan Daly se alzó en aquel trigal con la bayoneta y el rifle por encima de la cabeza diciéndoles que viniesen a donde él estaba. ¿Lo comprendéis? ¡Sí, señor! ¿Estáis seguros? ¡Sí, señor! Si no siempre es tan fácil identificar el espíritu de lucha, resulta muy fácil descubrir cuándo desaparece. Les vi bajando por la colina y andaban de una manera muy extraña. No había visto nunca andar así a nadie. Como marionetas en un escenario. Como si alguien estuviera tirando de una cuerda. No andaban con naturalidad. Fue la primera vez que vi hombres de los que no había quedado nada. El coronel salió de su subterráneo y dijo: «Vamos, muchachos, os llevaré allí de nuevo. Seguidme. Iré con vosotros. No dejéis caer al regimiento». Pero no le hicieron ningún caso. A menudo su reacción era venir a mí y pedirme permiso para irse a un rincón apartado del búnker de mando y ser un poco ellos mismos durante un rato. Yo les oía sentados en un rincón, sollozando. Las presiones no les venían tanto de lo que el enemigo estaba haciendo, sino de sus efectos en sus amigos, los hombres con los que habían intimado. Creo que después de poner a unos 20 o 25 de nuestros más íntimos amigos en un helicóptero, o en una bolsa ataúd, o en una camilla, eso tiene un efecto, particularmente cuando no sabes cuándo se va a acabar. En mi opinión, ha de haber alguna clase de punto de ruptura psicológica bajo ese tipo de presión traumática. ¿Qué es entonces lo que hace que un hombre huya? Y otro resista y pelee. Yo, Robert Graham Clusher. Yo, Darren King. Yo, Anthony Walter Bell. Juro por Dios Todopoderoso que seré fiel. Que seré fiel. Contra todos los enemigos extranjeros y domésticos.
contra todos los enemigos extranjeros y domésticos. ¡Atención! ¡Pónganse sus gorras! Esta es la primera parte del proceso. Estos jóvenes están comenzando su servicio militar bien como soldados en la Legión extranjera francesa, el ejército inglés, el ejército rojo de la Revolución rusa o como oficiales del ejército de los Estados Unidos, prestando un juramento. Juro solemnemente que apoyaré y defenderé. Esta ceremonia, que se remonta tan lejos como el Sacramentum, el juramento militar de la antigua Roma, es un ritual planeado para inculcar a los participantes que están uniéndose a una organización en la que sus instintos y valores individuales deben ser puestos al servicio del bien común, que están aceptando un contrato de responsabilidad ilimitada que puede exigirles morir o ser muertos. Los reclutas americanos son declarados alféreces del ejército de los Estados Unidos de América. Pero desde el principio, el soldado es el producto de la sociedad que lo crió. Unos valores culturales profundamente asentados yacen tras el atractivo del nazismo para el soldado alemán. La sociedad alemana había respetado largo tiempo la profesión de las armas y las virtudes militares de la disciplina y la obediencia. Un sentido del honor castrense fue una de las cualidades que ayudaron a hacer de los alemanes unos luchadores tan formidables. Para mí lo más grande del mundo era Alemania. Alemania no podía equivocarse. Y para mí el Führer era algo como un segundo Dios. Nadie podía dudar de él. Yo estaba convencido de que como pueblo éramos superiores y que más o menos nuestro deber era ir a los otros países y forzar nuestro camino hacia ellos. También el soldado japonés debía mucho de su temible reputación a la cultura marcial que destacaba la obediencia, la insignificancia del individuo y la indiferencia al dolor y a las incomodidades. Rara vez eran tomados prisioneros japoneses que no estuvieran heridos. De la fuerte guarnición de 23.000 hombres de Iwo Jima, solo 1.000 fueron capturados. En la isla de Saipán, dominada por los japoneses, hasta los civiles se suicidaban antes de afrontar la captura. Si su posición era desesperada, con frecuencia los soldados japoneses hacían una carga suicida final contra el fuego enemigo al grito de ¡Banzai! Lo más horripilante de todo eran los gritos de los jóvenes soldados japoneses antes de morir. Era casi un grito de desafío. Y la palabra era Banzai. Nunca la había oído antes en mi vida, pero fue algo que me impresionó enormemente. Porque lo que decían era que le daban las gracias al emperador por el privilegio de permitirles morir por el Japón. No todas las culturas ponen el mismo énfasis en los valores militares. Incluso cuando los hombres se alistan para luchar por su país, el patriotismo, solo rara vez, es suficiente para mantenerlos en su viaje hasta la línea de fuego y más allá. En nombre del general de división al mando, bienvenidos a la isla de Parris. Miren a la izquierda. Allí ven pisadas amarillas, ¿verdad? Estos jóvenes americanos no consideran necesariamente el morir por su patria como el mayor de los honores. Pueden creerse soldados, pero salen de una sociedad que no es militarista. Por lo tanto, hacer de ellos luchadores requiere un gran proceso de adiestramiento. Ahora que forman parte del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América, están sujetos al Código Uniforme de Justicia Militar. El artículo 86 de este código es la ausencia no autorizada. Cada vez que no estén exactamente allí donde les hayan dicho que estén, ya sea por un instructor o personal supervisor, quedarán sometidos a este artículo. El artículo 92 es desobedecer una orden legal. Cada vez que no hagan lo que les hayan ordenado, quedarán sometidos a este artículo. Ahora ya no fumarán ningún cigarrillo.
Harán exactamente lo que se les diga y del mejor modo que puedan. Quiero que saquen todo de sus bolsillos y lo tiren a la basura. No importa cómo lo lleven. Solo quiero que se deshagan de ello y que se libren de ello. Quiero los bolsillos vacíos. Isla Parris, Carolina del Sur. Estación de formación de reclutas. Campamento de instrucción de marines de los Estados Unidos. La recepción de los nuevos reclutas tiene lugar entre la medianoche y las 4 de la madrugada. El horario es deliberado. Está calculado específicamente para desorientar a los recién llegados. Desde ahora y en las próximas 11 semanas estarán sometidos a una constante carga de insulto personal, acoso y humillación. Toda personalidad será rápidamente destruida y luego reconstruida según el modelo del marine de los Estados Unidos. La transformación psicológica va acompañada de un cambio físico. Los reclutas en muchos ejércitos deben soportar los rigores de un corte de pelo militar. La moda militar ha cambiado en esto como en tantas otras cosas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el recluta era probable que tuviera que añadir pelo postizo si el suyo no era lo bastante largo para hacerse la coleta militar. Pero el ataque al pelo del recluta, ya implique alargarlo o acortarlo, siempre tiene el mismo fin: imponer uniformidad de apariencia de acuerdo con las normas de la época. Yo les ofrezco el desafío de la formación de reclutas, la oportunidad de ser un marine de los Estados Unidos. Su turno, señor. Exijo que pongan toda su atención cuando yo hablo, porque si no es así lo pasarán mal. ¿Comprendido? Sí, señor. ¿Lo comprenden? Sí, señor. ¿Lo comprenden? Sí, señor. Es como el primer día. Es muy febril. En los primeros 10 minutos es por lo general una locura. Los reclutas no saben dónde están y nosotros no tratamos de ayudarles tampoco. Tratamos de meterles en este ambiente tan rápido como podemos. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Os queréis mover! ¡Vamos! ¡Cerdos! ¡Sois unos guarros! ¡No se puede tener esto como una cuadra! ¡Deprisa! ¡El suelo ya no es el suelo! ¿Comprendido? ¡Sí, señor! Todos están temblando. Algunos hasta se orinan. Algunos incluso llegan a desmayarse. Empiezan a resoplar y ves que se van poniendo de todos los colores, desde el verde hasta el blanco. Entonces alguno levanta la mano y dice: «Señor, el recluta no se siente bien», y cae rodando. ¡No me miren a mí! ¡Tienen que recogerlo todo! ¡Tienen esto como una cuadra! ¡Estoy harto ya de repetirlo! ¡Yo no estoy aquí para divertirles! Sabes que puedes asustarlos para que quieran ser máquinas de luchar, o también puedes motivarlos para que quieran matar a alguien diciendo: «Lo hago por el bien de América». Entonces, eres la mejor fuerza de lucha de los Estados Unidos o quizá del mundo. También puedes tener a un recluta con su mente ida en un momento. Yo he visto reclutas escupiendo sobre sí mismos. Están casi locos con la motivación y el espíritu de cuerpo. Cuando llegas, los instructores nunca te llaman marine. No lo eres. Eres un mierda. Esa es la palabra que usaban siempre. A uno le hacían subir a un árbol y le decían que era un manzano y que tirase manzanas. Pero no era un manzano, así que no tenía nada que tirar. Entonces el instructor decía: «Smith tiene problemas. No puede tirar las manzanas. Así es que vamos a apedrearle». Tenemos a ese pobre desgraciado en un árbol siendo apedreado por toda su sección. Había también otros casos horribles de castigo corporal y de golpes, con las culatas de los fusiles. Pero el plan psicológico detrás de todo esto es destruir la personalidad de un hombre y reconstruirla.
Al aprender a enfrentarse con el miedo a su instructor y a las tensiones del programa de entrenamiento, el recluta está aprendiendo cómo encarar el impacto de la batalla. Para los marines es un método probado y verificado. Desde estos campamentos, miles de jóvenes partieron a los campos de batalla del Pacífico, listos para morir antes que deshonrar el uniforme. Nosotros proclamamos junto con esto que nuestro ejército japonés ha ocupado esta isla de Guam por orden del gran emperador del Japón. Todos los buenos ciudadanos no deben preocuparse bajo las reglas de nuestras autoridades japonesas. Estas son dictadas con el propósito de restaurar la libertad y rescatar a todo el pueblo de Asia y crear la paz en el continente. La isla de Guam, en el Pacífico, hace 40 años. Aquí y en otras muchas islas, los marines norteamericanos libraron algunas de las más feroces batallas de la Segunda Guerra Mundial y aseguraron su reputación de indomable espíritu de lucha. Casi medio millón de marines lucharon en la Guerra del Pacífico. Sufrieron cerca de 90.000 bajas. Allí siempre hay niebla y humo, caos y muerte. Los uniformes están empapados de sangre. Enormes grumos de sangre bajo los pies. La sangre es muy resbaladiza. Estás en un estado de shock. Recuerdo a los japoneses como paquetes de papel de estraza mal hechos. Sus ojos eran vidriosos y supongo que los nuestros también. Realmente no sé cómo explicarlo. Está tan fuera del alcance de la experiencia normal que realmente hay que verlo para creerlo. Las unidades de marines lucharon a pesar de las pérdidas que, en teoría, deberían haberlas hecho ineficaces. Los 12 kilómetros cuadrados de Iwo Jima le costaron a los marines casi 29.000 hombres, incluyendo 19 jefes de batallón. Un almirante americano rindió tributo a su hazaña. El valor fuera de lo corriente, escribió, se hizo una virtud corriente. Si le dices a un hombre que es un luchador extraordinario en una extraordinaria organización, es probable que se comporte de un modo extraordinario, porque eso es lo que se espera de él. No va a ser el primer marine que huya. Será lo que él cree ser. Y no es cierto. En Bull Run, en 1862, los marines huyeron, pero nunca se lo han contado. Después de la batalla de Sugarloaf Hill, hubo un 80% de bajas. Marchábamos hacia la playa de desembarco detrás de Naha y alguien comenzó a silbar el himno de la infantería de marina. Y de pronto, todo el regimiento lo estaba silbando. Teníamos motivos para estar desilusionados y asqueados de la fraseología de la guerra, pero seguíamos silbando nuestro himno. Une poitrine. Une poitrine. Une poitrine. Una cultura común y una formación semejante ayuda a un ejército a convertir a sus reclutas en soldados combativos.
El proceso de entrenamiento puede funcionar en hombres que no tengan nada en común. Todo lo que estos hombres tienen en común es que han huido de algo. Pero en 16 semanas, la Legión extranjera francesa los convertirá en soldados cuyo espíritu de lucha es incomparable. Comienza dándoles un idioma común. Sur position 1, coup par coup. Estos soldados deben aprender a dominar las herramientas de su oficio. En este caso, el fusil automático Senetien. Pero este entrenamiento tiene un propósito más amplio que simplemente impartir una habilidad técnica. Aquí se va más a forjar espíritu de lucha que simplemente a enseñarle a un hombre cómo disparar un fusil o conducir un tanque. Así, junto a esta clase de entrenamiento, va también el proceso de fundir a los individuos en un equipo. La instrucción es un ejemplo clásico de una actividad que ayuda a unir a los soldados e inculca una obediencia instintiva. En el pasado tuvo funciones prácticas vitales. Las repeticiones constantes de los movimientos básicos de la instrucción aseguran que el soldado pueda cargar y disparar su arma en medio del estruendo y la confusión de la batalla. Se necesitaban semanas para llegar a ser eficaz en el manejo del mosquete de chispa. Estos soldados franceses del periodo napoleónico tienen en común con sus aliados y oponentes haberse pasado horas en el campo de instrucción aprendiendo su oficio. La eficacia en el campo de instrucción daba a los soldados una ventaja real en los campos de batalla de la época del caballo y el mosquete. Podían disparar más rápido y moverse con mayor facilidad que sus oponentes, y era menos posible caer bajo el impacto de un tiroteo a corta distancia. La instrucción que hoy vemos practicar aquí es un superviviente de la que se hacía como entrenamiento para el combate en los campos de batalla en los siglos XVIII y XIX. Pero en el arte de la guerra del siglo, tales habilidades son un anacronismo superfluo aparentemente inútil. ¿Por qué hacerlo? Hay dos razones. Primera, es un método sencillo de inculcar obediencia absoluta. El soldado hará instintivamente lo que se le diga, por muy difíciles que sean las circunstancias, sin considerar las consecuencias para su seguridad personal. La segunda, y la más importante de todas, es el método consagrado por el tiempo de unir a los hombres, de sumergir la identidad del individuo en la del grupo. Entra en Super 5 FM, una serie limitada con diseño exclusivo y 5 colores a tono. Radiocassette estéreo, espejos retrovisores con reglaje interior, carrocería integrada en el mismo color, tapicería especial y mucho más. Conecta con él, elige en 3 o 5 puertas. Ven al Renault Super 5 FM que la música marcha en Super 5 y desde solo 1.064.000 pesetas. Moldear a un recluta para que sea un individuo disciplinado y responsable requiere un programa de entrenamiento efectivo y riguroso. El programa de la isla de Parris pasa esa prueba. Es muy exigente y difícil. Por eso se ha planeado de ese modo.
El hombre que se ha probado a sí mismo a través del enérgico programa de entrenamiento es también el que será más posible que supere los rigores del combate. El programa de entrenamiento saca del soldado exactamente lo que pone en él: un perdurable respeto por la disciplina. Me han enseñado disciplina y a tener amor propio. Respeto por mis superiores y mis mayores. Eso ha cambiado mi forma de vida. Llegas de la vida civil, de una sociedad indisciplinada. Ellos te forman para hacerte una persona disciplinada. Un elemento clave del espíritu de lucha es la disciplina. En todos los ejércitos, esta es respaldada por la aplicación de castigos. Durante buena parte de la historia tendían a ser brutales. La flagelación era un caso corriente en el ejército inglés en los siglos XVIII y XIX. Este gato de 9 colas, conservado aquí en Sandhurst, fue usado por última vez el 28 de junio de 1850 con el soldado Charles Lacy de los Coldstream Guards. Se pueden ver las manchas de sangre. El soldado Lacy fue acusado de ausentarse sin permiso, de usar un lenguaje insultante con un oficial superior y de rehusar de un modo muy impropio sufrir un castigo impuesto por el oficial al mando. Por estas ofensas recibió 6 meses de trabajos forzados y 50 latigazos. El castigo era implacable. El transgresor era extendido sobre un triángulo de picas, con las manos atadas en lo alto y los pies uno en cada punta. La flagelación era llevada a cabo delante de la tropa formada y en presencia de un médico. La responsabilidad de este era asegurar que el hombre no muriera durante el castigo. Lacy, a pesar de todo, tuvo suerte. Recibió solo 50 latigazos. Para los que la sentencia no incluía trabajos forzados, la media era de 150 y el máximo, casi increíble, eran 600. El propósito de la disciplina militar es bastante simple: forzar a los hombres a resistir los rigores de la campaña y las tensiones de la batalla. Federico el Grande creía que sus soldados solo lucharían si sentían más miedo de sus oficiales que del enemigo. Así que su ejército reforzaba la disciplina con una amplia gama de crueles castigos. Una pena corriente era la carrera de baquetas, en la que el transgresor tenía que ir desnudo hasta la cintura entre 2 filas de soldados que le golpeaban mientras pasaba. El castigo, naturalmente, ha tendido a ser más duro en el frente que en los cuarteles. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército inglés aún recurrió al degradante procedimiento conocido como castigo de campo número 1. Pasé un consejo de guerra porque se me escapó un tiro en formación. Tuve 10 días de castigo de campo número 1. Te ataban a una rueda de carro, con los tobillos abajo y las muñecas cruzadas arriba. Eso duró 10 días, 1 hora por la mañana y otra por la tarde. Mientras estabas allí podías sentir cómo te quedabas helado. Sentías como si te estuvieras ahogando continuamente. Una sensación rara. El fuego de cañón no cesaba, porque ellos sabían dónde estábamos instalados, y a menudo los obuses caían allí. La cobardía y la deserción son fatales para el espíritu de lucha de un ejército. Por lo tanto, atraen el castigo definitivo, la muerte. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército inglés ejecutó a 346 soldados, de ellos 266 por deserción. Pelotón, descanso. El pelotón de fusilamiento, hombres de la unidad del prisionero, a veces se asustaban ante lo que un veterano llamó su intolerable obligación y no lograban matar a su víctima, obligando por tanto al oficial a que administrase el tiro de gracia con su revólver.
Los alemanes hicieron amplio uso de la pena de muerte a fines de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados aliados con frecuencia encontraban los resultados de consejos de guerra hechos sobre la marcha, cuyas víctimas eran ahorcadas llevando un cartel que decía: así mueren los traidores a la patria. La severidad del castigo oficial o extraoficial varía mucho de un ejército a otro. Me arrestaron por emborracharme y quedarme dormido. Fue una combinación de las dos cosas estando de guardia. Y me metieron 15 días de estacada. Lo primero fue una paliza del brigada. Te pones firmes y te pegan. Y entonces cuando te caes al suelo te vuelves a poner firmes y miras al tipo a los ojos y sabes que no te dará mientras sigas así. Así que cuando has tenido tu ración te cuadras. Entonces vas a la barbería y te cortan el pelo al cero. Luego te dan un macuto lleno de piedras con correas metálicas en vez de las normales. Y comienzas lo que llaman el plot. Corres en círculo y tienes a un sargento con un silbato. Da un pitido y tú haces una voltereta hacia adelante. Da 2 y marchas con las rodillas dobladas. Da 3 y te arrastras. Llevas en la cabeza rapada un casco de metal sin la funda de dentro. Así que te da el metal en el cráneo. Eso dura un par de horas. La disciplina en la Legión extranjera puede que haya adquirido cierta fama, pero una férrea disciplina no basta para crear espíritu de lucha. El miedo al castigo puede impedir que un hombre huya, pero eso no le hará valiente. Un soldado lucha mejor cuando tiene un grupo con el que identificarse. Así que los ejércitos se esfuerzan en fomentar el orgullo dentro de ese grupo. Déjeuner Padillo, Première Compagnie, 2 mois de service. Mon colonel, la première fois que tu as fait le 8 km, tu as mis quel temps? Je n'ai pas compris la question, mon colonel. Legionnaire Murray, 2 mois de service, Première Compagnie, section de Sergeant Chef Minichi, à vos ordres, mon colonel. C'est la première fois que tu prends la garde? Oui, mon colonel. Bien. Combien tu as fait au 8 km? Han leído sobre la Legión. Han oído hablar de ella y su reputación es la de una fuerza combativa. Cuando llegas a la instrucción básica eres, aparte de que te enseñen las disciplinas para ser un soldado, eres impuesto en la tradición de la Legión. Te dan toda su historia y te cuentan sus famosas batallas. Sin llegar a ello, casi podríamos llamarlo lavado de cerebro. Se cantan canciones militares. Y cuando llevas 6 meses en la Legión, te crees que eres lo mejor del mundo y la fuerza de combate más importante. En el día de Camerón, la tradición de la Legión es celebrada con la mayor pompa. Camerón, en México, fue el lugar de una de las muchas heroicas resistencias de la Legión. Una lucha hasta el fin de un pequeño grupo de legionarios contra fuerzas muy superiores. En el cofrecillo llevado por un veterano en silla de ruedas hay una reliquia sagrada, la mano de madera del jefe del destacamento, el capitán Danjou.
oficial lee el relato, conocido por todos los presentes, de cómo los últimos supervivientes se enfrentaron a la muerte. Los 60 hombres del capitán Danjou mantuvieron su juramento hasta el fin. Durante 11 horas resistieron frente a 2000 enemigos, matando a 300 e hiriendo a otros tantos. Por su sacrificio al salvar el convoy, cumplieron la misión que les había sido confiada. La mano de madera del capitán Danjou aún se conserva en el cuartel general de la Legión extranjera en el sur de Francia. Es un recuerdo para los legionarios de hoy de las tradiciones y las normas de su unidad. Allí se pueden ver otros brillantes ejemplos de su espíritu de lucha, de la resistencia del capitán Danjou con sus hombres en Camerón. Muchos de sus hombres no eran franceses. Puede que no entendieran las complejidades de la política exterior francesa, pero eran duros profesionales, con una fuerte identidad de grupo, gran cohesión y una sólida moral. Estaban desesperadamente rebasados en número y sabían que luchar significaba la muerte, pero para muchos había un riesgo aún mayor, y ese era, sobre todo, no vivir según las normas de la unidad. Así que lucharon hasta la muerte. El soldado inglés encuentra su hogar en su regimiento. En un sistema militar, el espíritu de cuerpo de las modernas unidades saca fuerzas del espíritu luchador demostrado por sus antecesores. Las banderas del regimiento, condecoradas con los honores de las batallas, simbolizan estas antiguas y honorables tradiciones. En los días de las batallas, a corta distancia, las banderas servían como punto de reunión. De ahí la costumbre de hacerlas desfilar ante un regimiento que data de aquellos días en que era esencial que los hombres reconocieran los colores de sus regimientos en acción. Estos oficiales del regimiento de la Reina están cenando con sus banderas orgullosamente desplegadas. Permitir que fueran capturadas era considerado una gran desgracia y los hombres arriesgaban sus vidas para defenderlas. En mayo de 1811, el tercero de a pie inglés, los Buffs, ahora parte de este regimiento, fue copado por la caballería francesa en la batalla de Albuera. El enorme centro de mesa de plata conmemora el incidente. Ambas banderas fueron arrancadas y una de ellas capturada. La otra la sujetó el teniente Lazan. Un tajo de un jinete le quitó parte de la cara y otro le cortó un brazo, pero retuvo la bandera con la mano que le quedaba y a pesar de sus heridas la salvó para el regimiento. Otros ornamentos y reliquias ayudan a incrementar el amor propio del regimiento, y su individualidad es reforzada por un fuerte tejido de tradición. Están las grandes ocasiones, las ceremonias, los ritos especiales, únicos de su sociedad. Estos oficiales, según la tradición del regimiento, hacen el brindis por la reina individualmente, mientras siguen sentados. Pero sobre todo está ese especial sentido de pertenencia que viene de llevar uniformes.
El uniforme juega un papel importante en la creación del espíritu de lucha. El moderno equipo de combate es ante todo práctico y está pensado para hacer a su portador lo menos llamativo posible en el campo de batalla. Pero incluso este traje oscuro e informe tiene funciones simbólicas. Para estos cadetes de Sandhurst tipifica el proceso de convertir a un hombre en un soldado. Y su misma uniformidad resume el modo en que los valores son subordinados a lealtad de este grupo. Para las galas y grandes ocasiones hay uniformes más elegantes. Esos tienen mayor simbolismo. Sus insignias definen los pasos de la jerarquía militar y sus botones y distintivos denotan cuerpo y regimiento específicos. Estos cadetes están siendo provistos del equipo que llevarán cuando se unan a sus regimientos. Todas estas cosas estimulan el orgullo de un soldado por su unidad y por él mismo, y ayudan a crear ese ingrediente indefinible que mantiene unido un ejército, el espíritu de lucha. En los días en que las batallas se daban a corta distancia, el uniforme proporcionaba un medio no solo de reconocer el bando propio y sus unidades, sino de estimular en los soldados que lo llevaban orgullo y confianza. El teórico del siglo XVIII, Conde de Guibert, escribió: «La bravura personal de un solo hombre no es decisiva en el día de la batalla, pero la bravura de la unidad, el esplendor externo, la regularidad de los movimientos, la destreza y al mismo tiempo la firmeza de la masa, todo eso le da al soldado individual la segura y tranquilizadora convicción de que nada podrá resistir a su regimiento o a su batallón». Las glorias del pasado son evocadas para animar a los soldados del presente. Estos hombres del regimiento Gloucesters llevan su peculiar distintivo regimental. No solo llevan una insignia en el frente de sus gorras, sino que también llevan una más pequeña atrás. Esta última conmemora la batalla de Alejandría en 1801, cuando el regimiento repelió un ataque por el frente y la espalda. 14 años más tarde, en Waterloo, cuando el cuadro del regimiento estaba flaqueando, fue reanimado por el grito de «Los del 28, recordad Egipto». Bien, pocos de los soldados presentes habían estado realmente en Alejandría, pero se mantuvieron firmes, habían recordado a su regimiento. El mismo regimiento peleó tenazmente casi siglo y medio después en el río Injin, en Corea. La insignia de sus gorras aún les recordaba a los soldados sus distinguidos antecesores. Hay un fuerte sentido familiar en el regimiento que tiene una reputación y una tradición que mantener. El espíritu de regimiento tiene un efecto. Existe el convencimiento de que ha estado en servicio a pesar de los desastres de su historia. Como el de Salamanca, por ejemplo, donde hubo muchas bajas. Sin un solo día de pausa, desde la última parte del siglo XVIII. Ha tenido sus altibajos, pero siempre ha tratado de cumplir con su deber y lo ha hecho muy bien. Existe la dependencia de unos con otros. Todos nos conocemos. Y por supuesto la gente no quiere fallarle a sus camaradas. Son las tradiciones del regimiento las que forjan estos lazos de camaradería. Este es un campeonato de boxeo entre compañías de los hombres del 2º Batallón del Regimiento de la Reina en servicio activo en el norte de Irlanda. Muchos de ellos seguirán con sus regimientos durante todo su servicio. Con métodos así, este espíritu de lucha es reforzado por una clase única de rivalidad. Cada soldado cree estar en el mejor pelotón de la mejor compañía, del mejor batallón, del mejor regimiento del ejército. Se han visto algunos ejemplos de espíritu de lucha de la mejor clase. La voluntad de seguir adelante cuando las piernas se convierten en goma. También una buena dosis de coraje. La otra noche el soldado raso Rooney fue herido por el IRA. Antes de llevarle al hospital estuve hablando con él
Y su principal preocupación era si su compañía sería capaz de encontrar a alguien para que ocupase su lugar. La identidad del regimiento hace su propia contribución a la moral del soldado. Pero es la relación íntima entre los miembros de la pequeña unidad lo que se alza en el corazón mismo del espíritu de lucha. A través de la historia, los ejércitos han tendido a hacer los grupos más pequeños en su organización. Grupos de no más de 10 hombres que pudieran llegar a conocerse bien entre sí. Este equipo de 4 hombres, patrullando por Derry, avanza porque cada uno de los soldados conoce a sus camaradas y confía en ellos, y sabe que ellos confían en él. Una sección de infantería o la dotación de un vehículo blindado son hombres en el mismo borde de la guerra, y son sus esfuerzos los que deciden el resultado de las batallas. El espíritu de lucha puede comenzar con entusiasmo patriótico y rigurosa instrucción, y ser reforzado por la disciplina. Pero la camaradería es lo que realmente importa. Mates, buddies, camaradan, copains, casi todos los idiomas tienen una palabra especial para los camaradas de un soldado, por quienes su afecto, forjado en el calor del entrenamiento y probado en el crisol de la batalla, rebasará bastante al amor de las mujeres. Los lazos de la camaradería, más que la amenaza del castigo o el atractivo de la recompensa, permiten a los soldados resistir las tensiones y esfuerzos que son una parte inevitable de su profesión. Los actuales reclutas, futuros marines, aprenden sobre todo a no abandonar a sus camaradas. Los reclutas del pasado recuerdan por qué. Así es como vivimos y así es como nos amamos y respetamos unos a otros. Rezamos unos por otros. Yo estaba tan cerca de esta gente como de mis propios hermanos. Soportábamos el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Son tus amigos los que te impiden agachar la cabeza y huir. Y son tus amigos los que te abren la puerta cuando no lo creías posible. Tenía una herida en la pierna derecha que no había tocado el hueso, pero era una herida muy profunda. Estaba fuera de aquello, en un tibio y seguro hospital de campaña. Entonces oí que mi regimiento iba a partir y desembarcar detrás de las líneas enemigas. Me fui del hospital ilegalmente. Fui hasta el frente y me uní a mi regimiento. Al segundo día después del desembarco, caí otra vez. Volví para estar con los míos. Los necesitaba. Necesitaba los amigos, y eso en esencia es por lo que pelean los hombres. No es la bandera, no es por la gloria, no es por el cuerpo de marines, sino unos por otros. Y a los hombres que hay a tu lado, y que a veces te han salvado la vida, no vas a abandonarlos. Eso nos hace estar juntos, y juntos vamos a la batalla. Eso es lo que hace avanzar a un soldado. Su espíritu de lucha es desplegado para sus amigos y en su beneficio, en un mundo privado donde el respeto de un soldado por otro lo significa todo. Los soldados no luchan por lemas políticos, ni solo por la reputación de sus unidades. Luchan el uno por el otro. A mí y pedirme permiso para irse a un rincón apartado del búnker de Bando y ser un poco ellos mismos durante un rato. Yo les oía sentados en un rincón, sollozando. Las presiones no les venían tanto de lo que el enemigo estaba haciendo, sino de sus efectos en sus amigos, los hombres con los que habían intimado. Creo que después de poner a unos 20 o 25 de nuestros más íntimos amigos en un helicóptero, o en una bolsa ataúd, o en una camilla, eso tiene un efecto, particularmente cuando no sabes cuándo se va a acabar. En mi opinión, ha de haber alguna clase de punto de ruptura psicológica bajo ese tipo de presión traumática.
¿Qué es entonces lo que hace que un hombre huya? Y otro resista y pelee. Yo, Robert Graham Clusher. Yo, Darren King. Yo, Anthony Walter Bell. Juro por Dios Todopoderoso que seré fiel. Que seré fiel. Contra todos los enemigos extranjeros y domésticos. Contra todos los enemigos extranjeros y domésticos. ¡Atención! ¡Pónganse sus gorras! Esta es la primera parte del proceso. Estos jóvenes están comenzando su servicio militar, bien como soldados en la Legión extranjera francesa, el ejército inglés, Soldados. ¡Adelante! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Así! ¡Así! ¡Ven aquí! ¡Mata! 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 Espíritu de lucha. La batalla es una experiencia horrorosa. Muchos soldados están ansiosos antes de ella y aterrados en su transcurso. Sus ruidos y visiones asaltan los sentidos y sus tensiones pueden quebrar hasta la voluntad más fuerte. El puro egoísmo sugiere que... En el bosque de Beló había 1.200 soldados alemanes que estaban atrincherados. Estaban listos para combatir. Tenían artillería, ametralladoras y estaban preparados para todo. Los marines sabían que tenían que ir al bosque. El fuego de ametralladora alemán que salía de ese bosque era tan intenso que cortaba el trigo como si fuera una hoz. Los marines caían a derecha e izquierda. Dan Daly se alzó en aquel trigal con la bayoneta y el rifle por encima de la cabeza diciéndoles que viniesen a donde él estaba. ¿Lo comprendéis? ¡Sí, señor! ¿Estáis seguros? ¡Sí, señor! Si no siempre es tan fácil identificar el espíritu de lucha, resulta muy fácil descubrir cuándo desaparece. Les vi bajando por la colina y andaban de una manera muy extraña. No había visto nunca andar así a nadie. Como marionetas en un escenario. Como si alguien estuviera tirando de una cuerda. No andaban con naturalidad. Fue la primera vez que vi hombres de los que no había quedado nada. El coronel salió de su subterráneo y dijo: «Vamos, muchachos, os llevaré allí de nuevo. Seguidme. Iré con vosotros. No dejéis caer al regimiento». Pero no le hicieron ningún caso. A menudo su reacción era venir. El ejército rojo de la Revolución Rusa o como oficiales del ejército de los Estados Unidos, prestando un juramento. Juro solemnemente que apoyaré y defenderé. Esta ceremonia, que se remonta tan lejos como el Sacramentum, el juramento militar de la antigua Roma, es un ritual planeado para inculcar a los participantes que están uniéndose a una organización en la que sus instintos y valores individuales deben ser puestos al servicio del bien común, que están aceptando un contrato de responsabilidad ilimitada que puede exigirles morir o ser muertos. Los reclutas americanos son declarados alféreces del ejército de los Estados Unidos de América. Pero desde el principio, el soldado es el producto de la sociedad que lo crió.
Unos valores culturales profundamente asentados yacen tras el atractivo del nazismo para el soldado alemán. La sociedad alemana había respetado largo tiempo la profesión de las armas y las virtudes militares de la disciplina y la obediencia. Un sentido del honor castrense fue una de las cualidades que ayudaron a hacer de los alemanes unos luchadores tan formidables. Es una experiencia que sería mejor evitar y que para un soldado sería mejor ponerse a cubierto o salir corriendo. Pero muchos soldados hacen algo que les mantiene allí. Enmascaran su miedo. Pueden con sus tensiones y cumplen su trabajo. Lo que les mantiene en acción cuando tantas presiones se combinan para una cita urgente en otra parte es esa decisiva cualidad militar. Difícil de definir y fácil de identificar. La llamaremos espíritu de lucha. Este y el espíritu de cuerpo son dos factores primordiales en los marines de los Estados Unidos. Y estos jóvenes reclutas están demostrando cómo se estimulan esas cualidades. Esta misma cualidad de espíritu de lucha fue la que permitió a otra generación de marines asaltar veintenas de islas fortaleza en el Pacífico, enfrentarse con un enemigo resuelto e implacable, sufrir muchas bajas, pero seguir adelante. ¡Primer batallón, buenos días! ¡Buenos días, señor! ¿Estamos listos para otra emotiva historia de los marines de los Estados Unidos? ¡Sí, señor! Ahora vamos a hablar de los marines marchando contra un ejército muy poderoso, el ejército alemán. Y vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. El espíritu de lucha ayudó a los hombres de ambos bandos en la Primera Guerra Mundial a soportar los sufrimientos de la guerra de trincheras y a afrontar los peligros de ir en primera línea. En el